invito a que tome su lugar en esta noche, que disponga su corazón para recibir lo que el cielo ha dispuesto para nosotros. Es necesario que entendamos como iglesia que la palabra de Dios, las promesas de Dios son una invitación para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Esta vida ha sido dispuesta para nosotros. Una vida superior, una vida diferente, una vida gloriosa. Una vida que cada promesa que Dios nos da nos enseña a vivir por encima de las circunstancias que se nos oponen. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, el apóstol Pedro entendió que lo que Dios da, lo que Dios entrega, lo hace a través de su palabra, lo hace a través de sus promesas y con una sola intención. Lo primero que hace a darnos una promesa en la palabra de Dios es una invitación. Y lo segundo que hace es participarnos de la naturaleza divina de Dios. ¿Sí? Y esta ha sido la vida dispuesta para nosotros. Que vivamos conforme a la naturaleza divina que Dios planteó para nosotros. Y el apóstol Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a esta vida y a la piedad, está hablando del mundo natural y del mundo espiritual. Está hablando del mundo invisible y visible. Invisible y visible. Nos han sido dadas por su divino poder. El éxito de un hombre o una mujer de Dios es saber qué Dios le ha concedido, qué Dios le ha entregado. ¿Qué te ha entregado Dios? Y mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si no hay conocimiento de Jesús, es muy difícil que podamos recibir todas estas promesas. Pero me concentro mucho en el versículo 4. ¿Y cómo lo hizo? Que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Cada vez que Dios te da una promesa, que es la palabra, que es un mandamiento, te está invitando, te está entregando, te está disponiendo a que tú vivas conforme a esa naturaleza divina que Él ya dispuso para nosotros, por medio de las cuales nos ha dado. ¿Cómo es que nosotros hemos recibido todas las cosas que pertenecen a esta vida y la piedad? Por medio de sus grandísimas promesas. Y el que no tiene las promesas de Dios no puede participar de su naturaleza divina. Y si no participamos de esa naturaleza divina, quiere decir que estamos viviendo en otra naturaleza. Por lo tanto, no podemos accesar a lo que Dios ya preparó para nosotros en esta vida y en la piedad. Hasta para lo que usted quiere conquistar a nivel terrenal, necesita usted tener una vida espiritual
que dice Pedro, esta naturaleza divina. Para que seáis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Para qué Dios te da las promesas? Para que huyas de toda corrupción, de toda concupiscencia. ¿A causa de qué? De la concupiscencia. ¿A causa de qué? De los deseos desordenados que hay en el mundo. Solamente usted puede apartarse de este mundo cuando usted toma las promesas de Dios y las hace vida de su vida, carne de su carne y cuerpo de su cuerpo. De esa manera usted es participante. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida de Dios empieza a obrar de manera continua y libre a través de usted. Por eso, cada vez que te encuentras con una promesa de Dios, cada vez que te encuentras con una promesa de Dios, lo que has encontrado que es una invitación para participar de su naturaleza divina. Esta es la vida que Dios ha puesto en su disposición para nosotros. Se puede llamar evangélico, se puede llamar cristiano, se puede llamar hijo de Dios, pero si no vive conforme a esta naturaleza, no se vista que no va, porque las promesas no se van a materializar en esa persona. Se necesita. Y Jesucristo es nuestra fiel enseñanza. Él nos enseña continuamente a través de procesos, a través de pruebas, a través de contrariedades. Y cuando pensamos que logramos algo, llega otra prueba mayor, porque Jesús no se cansa de llevarte a algo mejor. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hoy el mensaje que te quiero compartir es cuando Cristo camina sobre tu tormenta. Cuando Cristo camina sobre tu tormenta. Juan 6, versículo 15 al 21, voy a leer la traducción NBI, Nueva Versión Internacional. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, escuche bien esto, se retiró de nuevo a la montaña solo. ¿Y por qué querían proclamarlo rey? Porque Jesús había acabado de alimentar a miles. Acababa de presenciar el pueblo de Israel algo nunca antes visto. Y lo querían proclamar rey. Cuando alguien empieza a reconocer algo de ti, lo más sano no es darte a conocer más. Lo más sano es esconderte con Dios. Lo más sano es ir al monte a orar. Lo más sano es apartarte de la gente y esconderte. Pero Jesús, dándose cuenta de que lo querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña solo. ¿Cómo se retiró? Solo. Necesitamos momentos de soledad. Y cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Se fueron a pasar el lago. Jesús los envió, que se encontraban al otro lado. Versículo 18. Pero lo que nadie espera esto. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba como agitado. Yo quiero que le preste muy bien atención
a estos 6 versículos, 7 versículos, porque los vamos a estudiar profundamente. Versículo 19. Y dice que habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús. Cuando vieron que Jesús acercaba la barca caminando sobre el agua. ¿Y qué les pasó? Se asustaron. Pero él les dijo: yo soy, no tengan miedo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la playa, lugar al que se dirigía. Diga conmigo: cuando Jesús camina sobre mi tormenta. Jesús, después de alimentar a miles de personas, alcanzó uno de los momentos de mayor popularidad de su ministerio. La multitud quedó tan impresionada que quiso proclamarlo rey por la fuerza. Y sin embargo, Jesús se apartó de ellos y envió a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea. Cuando los discípulos bajaron era porque los discípulos estaban con Jesús y Jesús los mandó a pasar el mar de Galilea. Y en aquella decisión, y esa decisión que Jesús tomó no fue accidental. Dios nunca se equivoca. Jesús sabía que exactamente lo que esperaba en el camino. Él sabía exactamente lo que iba a ocurrir en ese camino, en ese paso, en ese lago. Presta mucha atención. Y mientras avanzaban sobre el lago, un fuerte tormenta se levantó y el viento soplaba con violencia. Y las olas golpeaban la barca. Lo más inquietante era que Jesús no estaba con ellos. Los había enviado, pero no estaba con ellos. Eso era lo más inquietante. Al menos eso era lo que parecía ahí, que no estaba con ellos. ¿Para qué te comparto esto? Porque muchas veces vivimos en estas experiencias similares. Gloria a Dios. Gracias. Muchas veces vivimos en estas experiencias similares. ¿Cuáles experiencias, pastor? Obedecemos a Dios, los discípulos obedecieron a Dios a pasar al otro lado. Procuramos caminar en su voluntad y aún así enfrentamos dificultades que no entendemos. Y fue Él el que te mandó. No fue el hombre. No fueron tus emociones. Fue el mismo Jesús que los mandó. Y ellos enfrentaron dificultades. Es en esos momentos que es fácil preguntarnos a nosotros mismos: ¿dónde está Dios? ¿O por qué permite que atravesemos estas tormentas? ¿O para qué nos induce a estas tormentas? Pero leyendo el relato de la Escritura nos damos cuenta de que nos muestra algo muy importante. ¿Qué tan importante nos muestra el relato, la palabra, de que los discípulos estaban exactamente donde Jesús les había pedido que estuvieran? Nosotros tenemos que entender que no importa lo que se levante, si Dios te mandó por ese camino, sigue por ahí, sigue ahí. Eso es lo más importante. Porque si Jesús te mandó que entraras por ese lugar y tú estás en el lugar donde Él pidió que estuvieras, entonces entendemos que la tormenta no es una señal de abandono. Los problemas no son una señal de abandono.
Las contradicciones no son una señal de abandono. Los peligros que muchas veces enfrentamos no son una señal de abandono. Las necesidades que casi siempre o muchas veces solemos tener no son señal de abandono. Es ahí, aleluya, es ahí donde la oportunidad para descubrir quién era realmente a quien seguían. Las dificultades que tú vives, que tú y yo enfrentamos, es para que conozcamos realmente a quién seguimos. A Jesús. Para eso Jesús los mandó a cruzar el lago. Jesús sabía que iba a haber tormenta, Jesús sabía que iba a haber dificultad, pero Jesús, aleluya, lo que estaba interesado era que supieran realmente ellos a quién seguían. Jesús sabía quién era, pero ahora tú no sabes a quién sigues. Y los problemas te revelan y te enseñan a qué Dios tú sigues. Los problemas son una oportunidad para descubrir quién es Jesús para nuestras vidas, quién es Dios, a qué Dios seguimos. Estaban pasando el lago y dice que llevaban 5 kilómetros adentro. No era cualquier lago, era algo largo, era grande, era un mar más bien. Wow. Ese lago representa el mundo, representa nuestro trasegar y nuestro caminar aquí en la tierra. Porque muchas veces te preguntas, ¿por qué me toca esta dificultad a mí? ¿Por qué me toca esta contrariedad a mí? ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Por qué me toca enfrentar esto a mí? ¿No será que el Señor lo que está buscando, aleluya, es que tú sepas, aleluya, a quién tú sigues? Y que tu mirada no está puesta en la tormenta. Porque el que mira el problema siempre se siente solo, abandonado. Y escuche bien, lo normal era que en medio de ese cruce, aleluya, de ese gran lago, en medio de la oscuridad y del miedo, Jesús se acercó caminando ¿sobre qué? Sobre las aguas. En medio de la oscuridad y en medio del miedo que ellos tenían, Jesús se acercó caminando sobre las aguas. Lo que para los discípulos era una amenaza, ¿sabe cómo lo vieron? Estaba bajo los pies de Cristo. Lo que ellos veían como una amenaza que se había levantado, estaba ahora bajo los pies de Cristo. Lo que parecía fuera de control, permanecía completamente sometido a su autoridad. A la autoridad de Jesús. Entonces, ¿qué escucharon ellos? Escucharon unas palabras que siguen trayendo esperanza hasta el día de hoy. ¿Y cuál es la palabra? Versículo anterior, por favor. Pero Él les dijo, yo soy, no tengan ¿qué? No tengan miedo. Yo soy, no tengan miedo. No tengan miedo, yo soy. Y yo quiero que tú sepas que esta es la gran verdad de este milagro que estamos presenciando. Que la presencia de Jesús no siempre evita las tormentas, pero sí las transforma a de la manera que las atravesemos. Te voy a volver a repetir eso. Jesús no siempre evita las tormentas, pero sí transforma la manera en que las atravesamos. Él sí las transforma. Él no siempre evita las tormentas. Hay momentos. ¿Y cómo? Hay momentos en que Dios calma el mar. Hay momentos en que Él decide caminar con nosotros sobre esas aguas agitadas.
¿Pero qué significa eso, iglesia? Que en ambos casos su fidelidad permanece intacta. Su fidelidad está ahí. ¿Por qué no podemos descubrir esto? Porque ponemos nuestra mirada en la tormenta y no en el que nos envió. Quizás hoy tú estés enfrentando muchos problemas, enfermedades, deudas, incertidumbre, miedo, o una situación que parece demasiado grande para ti. Hoy te invito a que recuerdes esto, que la misma voz que le habló a los discípulos sigue hoy hablando a sus hijos. Y debemos de entender que cuando Cristo está en la tormenta, el miedo ya no tiene la última palabra. Cuando Cristo está en medio de la tormenta, ya el miedo no tiene la última palabra. No temeré de lo que pueda hacer el hombre. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesucristo, ese fiel ejemplo, ese gran amigo, ese Rey y Señor, que en este caso no quiso quitar la tormenta, quiso caminar por encima de ella. Y a eso nos invita el Señor muchas veces, a caminar por encima de las circunstancias. Y ahí es donde el diablo, las circunstancias, los enemigos visibles o invisibles se confunden. ¿Por qué tú sigues adelante? ¿Por qué persistes? Porque Jesús está en medio de tu tormenta y de la mía. Alguien dice aleluya. Es lo más importante, que Él esté en medio de tu tormenta. Aquí hay algo muy curioso, muy especial. Pues Jesús, quien los envió a que pasaran el lago. No fueron ellos mismos que quisieron. Queriendo decir esto, que la vida que Dios escogió para ti va a tener tormentas, va a tener dificultades, va a tener contrariedades. Wow. Pero tu seguridad y la mía es que Jesús, aleluya, está en medio de esa tormenta. Y lo primero que Jesús dice en medio de la tormenta, lo primero que te quita, es lo primero que el enemigo te envía: miedo. Es el espíritu más fuerte que Satanás usa, el miedo. El miedo paraliza, el miedo neutraliza. ¿No dice la palabra que el miedo engendra contra sí pecado, y el pecado contra sí juicio, y el pecado que engendra muerte? Jesús no toma decisiones accidentales contigo. Él te va a enviar, aleluya, donde realmente tú vas a ser procesado, donde realmente tú vas a ser cambiado, donde realmente tú vas a ser transformado. Él te va a hacer pasar con personas para que tú aprendas ciertas cosas. Él te va a enseñar a estar en ciertos lugares por ciertas temporadas, para que tú aprendas. Pero no te puedes quedar solamente ahí. Y lo más importante de todo es que tú siempre te encuentres donde Jesús pida que tú estés.
No importa que se levante la más grande tormenta. No importa. Hoy por hoy, los evangélicos están tan lejos de Jesús que si a algún hermanito le pasa algo, lo primero que dicen era que estaba en pecado. Lo primero que dice, ¿qué hizo? Eso es lo primero que dice. Eso es lo primero que se le sale. Y es señal de que el Señor nunca ha mandado a hacer a esa persona nada. Porque las tormentas no son señal de abandono. No son señal de abandono. Todas las tormentas que estuvo David, él nunca fue abandonado. Todas las tormentas que estuvo José, nunca fue abandonado. Todas las tormentas que tuvo Job, nunca fue abandonado. Y aunque en su momento no hubiera manifestación sobrenatural de algo, no significaba de que Dios los había abandonado. Ellos entendieron que estaban en un proceso y en un trato especial con Dios. Esto lo aprendió Moisés. Él dijo, si el yo soy no va conmigo, no me saques de este lugar. Porque él sabía que lo que le venían era tormentas. Usted fue llamado a ser de la familia celestial. Usted fue llamado a ser un hijo de Dios. Usted fue llamado a ser un hombre de propósito y de principio. ¿Quiere que le diga algo? Para todo eso van a venir tormentas. Pero la tormenta, aleluya, lo que va a manifestar es el Cristo glorioso que está en la tormenta contigo. El Cristo que se mueve a través de ti y que tú conoces cada día. A Jesús no se le conoce simplemente en un pesebre. A Jesús se le conoce en los momentos de mayor dificultad. Jesús no evita las tormentas, por eso escribió el apóstol Juan en el capítulo 16, versículo 33 de Juan, dice, en el mundo tendréis que aflicción, tendréis tormenta, tendréis problema, pero confiad, pero creed, ya yo he vencido esa tormenta, ya yo he vencido esa dificultad. ¿Sabe qué quiere Jesús? Que tú lo conozcas a Él en medio de ese problema. Evitar la tormenta es evitarte conocer a Jesús. ¿A dónde los esperaba Jesús? En el otro lado. ¿Había que pasar el lago o no había que pasarlo? Había que pasarlo. Ya que Jesús quiso aparecérseles en medio de la tormenta para darles una enseñanza, pero Él los esperaba en el otro lado. Y Jesús te invita, aleluya, a que no te detengas, a que avances, a que sigas adelante. Que en medio de lo que puedes estar viviendo o que puedas vivir, aleluya, Él está contigo. ¿Y por qué te digo lo que puedas vivir? Porque lo que viene para ti es gloria. Y cada vez que viene la gloria sobre una mujer o un hombre de Dios, antes viene la cruz, antes viene la contrariedad. No hay gloria sin sacrificio, no hay gloria sin tormenta. ¿Alguien dice aleluya? Antes de la gloria, la cruz. Eso no se quiere enseñar hoy. Eso no se le quiere decir a la gente hoy. Y hay que decirlo. Wow.
Muchas veces Él va a evitar tormentas en ti y en mí, pero no siempre lo hace. Wow. Él viene y se mete contigo y te ayuda a atravesar esa tormenta. Y cuando te ves es en el otro lado. Dile a tu hermano, vas a pasar esa tormenta. Aleluya. Hay cosas en que Dios no va a calmar. Que Él no las va a calmar. Pero hay otro momento en que Él va a calmar el mar. Y muchas veces cuando no entendemos que es Dios que está en el asunto, Él no calma el mar, lo deja picado para que tú dependas de Él. Usted se alcanza a imaginar. Este relato no solamente está en el libro de Juan, creo que está en los 4 evangelios. Casi todos los evangelios lo narran de manera diferente. Unos más profundos que otros, como lo narra Lucas. Pero déjame decirte, yo puedo ver que donde se desató la tormenta fue en la orilla. ¿A dónde fue? En medio del lago, en la mitad del lago, en la mitad del camino. Es en la mitad del camino donde viene a perseguirte, aleluya, el desánimo, la preocupación, el miedo. ¿Y yo dónde me metí? ¿Y yo qué hice? ¿Y ahora para dónde voy? Lo que tienes que recordar que Jesús te espera al otro lado porque Él fue el que te llamó. Él fue el que te dio esa familia. Él fue el que te dio ese don. Él fue el que te dio ese talento, esa habilidad. Él fue el que te escogió. ¿Alguien dice aleluya? Es Él el que te escogió. Pero en este caso, Él quiso venir a enseñarle a los discípulos a caminar sobre las aguas agitadas. Yo te pregunto, ¿cómo está este mundo? ¿Agitado o no? ¿Sí o no? Hay que aprender a caminar en este mundo. Hay que aprender a movernos en este mundo. Y como creyentes, por eso les empecé hablando de la naturaleza divina. Porque si no tomamos la palabra, la promesa de Dios, no podemos renovar nuestra mente para tener esa naturaleza de lo que Dios puede hacer con nosotros. ¿Alguien dice aleluya? De lo que Dios preparó por nosotros. Cuando usted tiene la promesa de Dios, usted tiene la naturaleza divina de Dios, ¿sabe usted qué puede decir? Para el que cree, todo es qué. Pero el que no tiene la promesa, no le da. Yo te pregunto, ¿alguien en la época de Abraham podía creer que Abraham iba a tener hijos a los 100 años? ¿A quién le dieron la promesa? ¿A quién lo participaron en la naturaleza divina de Dios? Abraham. Es más, a otra que tuvieron que convencer para que creyera, ¿fue a quién? A Sara. A nadie más, a ellos dos. Y pregunte algo, vea, le voy a decir algo. Yo le hago una pregunta. ¿Abraham tuvo más hijos después de que Sara partió? Sí. Y varios. Ay, ¿por qué no lo tuvo con Sara? Porque Dios va contigo hasta donde tú le crees. Porque tú necesitas renovar, cada día aceptar la naturaleza divina de Dios para poder avanzar con Él. Dios nos invita a que renunciemos a todo miedo. A veces la gente confunde arrogancia, orgullo con autoridad, porque no han ido donde Dios. Aleluya. Pero una de las cosas que Dios le quita a una mujer y a un hombre de Dios cuando se mete con él, lo primero que le quita es el miedo. ¿Y por qué? Porque Dios está interesado en que tú sepas que el que te llamó fue Él, no el mundo ni los hombres.
¿Usted sabe por qué Aarón no pudo pasar el mar? ¿Por qué Aarón no pudo pasar? ¿Por qué? Porque Aarón se quedó más bien concentrado en los halagos y en las alabanzas que le daba el pueblo. Y si tú aceptas las alabanzas y los halagos que te da el pueblo, te conviertes en el Dios para ellos, o les haces un Dios de la imaginación de ellos. Entonces, ¿por qué Jesús, cuando lo querían proclamar rey? Yo te pregunto, ¿era Jesús rey o no era rey? Pero no era el tiempo de su manifestación. No dice la palabra que el niño crecía y se fortalecía y crecía en gracia y en favor hasta el día de la manifestación de Israel. Dile a tu hermano, espera tu tiempo, espera tu hora, que tu manifestación llega. Quizás estés pasando el lago y estás en medio de la tormenta, pero Jesús está en esa tormenta contigo. Y esa tormenta significa tu preparación, significa que es tu universidad, significa que es tu entrenamiento, significa también que es tu equipamiento, que cuando salgas de ahí no vas a salir como cualquiera, sales como un soldado entrenado de Jesucristo para vencer cualquier tormenta. Y van a decir, mira a la hermana, mira al hermano, ya no le tiene miedo a la tormenta, ahora camina sobre ella, ahora se mueve sobre ella, ahora la dificultad de su casa, el problema de sus hijos, el problema de su matrimonio no la detiene. Y el diablo le dice a aquel demonio, ve si torméntala, ve si moléstala, ven y sopla en contra de ella. Y entre más la molesta, esa hermana más avanza. ¿Por qué? Porque conoce y sabe que ahora no está sola, sino que Jesús está con él o con ella en medio de la tormenta. Alguien dice gloria a Dios. Ese lago para mí representa el mundo. ¿Por qué en medio del lago? Porque en el lago, en la mitad del lago, donde hay más profundidad, hay animales peligrosos, hay de todo. Pero ¿dónde te enfocas? Míreme, yo he entendido, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí muchas veces me ha pasado. Y me pasó, ahora casi no. Pero, aleluya, porque ya pasé esa línea. Pero cuando usted empieza, en sus primeros pininos, usted empieza a orar, empieza a sentir caminada, empieza a sentir voces, empieza a sentir esto, moleste aquí, moleste acá. O cuando muchas veces que usted va a avanzar y a conquistar algo, hay algo que se manifiesta muy recio, un problema. ¿Sabe qué es señal de eso? Es señal, aleluya, de que ya el enemigo sabe que al otro lado está tu bendición. El enemigo ya vio y lo que quiere es detenerte, lo que quiere es meterte miedo. Y te pone a decir, ¿y cómo será esto? Pues ¿cómo será esto? Con Jesús. Con Jesús pasaremos al otro lado. ¿Alguien dice aleluya? ¿Alguien dice gloria a Dios? Ah. Jesús muchas veces, aleluya, calma el mar. Otras veces decide caminar por él. Pero en todo momento, lo que usted tiene que saber es esto. Que en todos los casos, diga en todos los casos, la fidelidad de Dios es intacta. No cambia. ¿Dónde dice eso? Imagínate, Dios es tan bello que su palabra dice que aunque tú cambies, Él no cambia. ¿Y cuántas veces usted ha visto que Dios le ha dado cosas a la gente y la gente cambia? Especialmente en la iglesia. ¿Sabe qué dijo el Señor? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay qué, donde no hay mudanza, donde no hay cambio, donde no hay sombra de variación, donde Dios no va a decir, ahora te estás portando mal, te quito ese don, ahora te estás portando mal, entonces te quito esto. No. Imagínese, si Él es fiel aún con lo que te dio tú portándote mal, ahora imagínate que tú le crees, que tú caminas y le obedezcas a ir con Él al otro lado. Déjame decirte que su fidelidad se va a manifestar. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Que Jesús
camina en tu tormenta, sigue creyendo. Sigue creyendo. Tormenta no es sinónimo de abandono. Tormenta no es sinónimo de que tú estás en pecado. Tormenta es sinónimo de que algo grande está por manifestarse, de que algo glorioso está por venir. Aleluya. Algo sobrenatural está por venir. Para eso se manifiestan las incertidumbres y las contrariedades. Aleluya. Para eso se presentan esas situaciones que parecen difíciles y muy grandes para ti. Y viene una detrás de la otra. Wow. Ya he aprendido, aleluya, que hay cosas que vienen de seguido muchas veces a mi vida, que en otro tiempo yo hubiera explotado. Pero ya entendí que es Dios en el asunto. Diga conmigo, siempre que viene una prueba, está a punto de una gran promoción. ¿Quién es la palabra? Es Jesús, ¿cierto que sí? Por eso diga conmigo, cuando Jesús está en la tormenta, diga, cuando Jesús está en la tormenta, el miedo no tiene la última palabra. No la tiene. No la tiene. Wow. Esa dificultad no tiene la última palabra. No la tiene ni la tendrá. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús? Déselo a Él, no me lo da a mí, déselo a Él. Cuando Jesús camina sobre tu tormenta, deja que Él camine sobre tu tormenta. Imagínate que si Él te manda a hacer algo y se levanta en tormenta, ahora imagínate que Él no te mande. ¿Sí ves? Si él mandándote a pasar al otro lado, muchas veces no evita la tormenta. Pensarás que algo que tú hagas por tu propia voluntad, Él va a evitar la tormenta. Padre bendito, que Dios nos ayude. Que el Señor nos ayude. Amén. Diga conmigo, viviendo por encima de las circunstancias que se nos oponen. ¿Y cómo vivimos por encima de las circunstancias que nos oponen? Conociendo a Jesús en medio de la tormenta, en medio de los momentos difíciles. ¿Qué te quiero decir yo esta noche? Que en medio de lo que vives vas a conocer a Jesús, vas a vivir a Jesús, vas a ver a Jesús. Hay momentos donde estás solo, no está tu papá, no está tu mamá cerca, o muchas veces no está tu esposo, estás con tus hijos, pero es porque Dios está trabajando contigo. Dios te está procesando, Dios te está madurando. No es tiempo de quejarte, porque cuando tú te quejas, cuando tú te pones a contarle a todo el mundo que esto, que lo otro, ¿sabe qué estás haciendo tú? Provocando que la tormenta se agite. Pero si tú te concentras, aleluya, en el que te dijo, ven a mí, ven a mí, en el que te dijo, pasa al otro lado, en el que te dijo, haz esto o aquello, déjame decirte que Él en el momento indicado se te va a revelar, se te va a manifestar. Alguien dice aleluya, alguien dice gloria a Dios. Ninguno que Jesús escogiere lo dejará metido. Es más, siempre que vienen estas temporadas difíciles y que nos sentimos así agobiados y apretados y como en lo último recostados a la pared, como que Jesús aparece y se manifiesta de una manera gloriosa, de una manera sobrenatural. Es más, y esos estrujones son hasta buenos, esos apretones. Aleluya. Porque las aceitunas no sueltan aceite si no las machacan, si no las pisan.
¿Qué te invita el Señor en esta noche? Que muchas veces te concentras en las cosas grandes que te atacan y no visualizas las pequeñas cosas que te pueden estar persiguiendo. Hablamos de las pequeñas zorrillas que muchas veces vienen a distraerte y a confundirte de lo que Jesús te mandó a hacer. Amén. Levante sus manos conmigo y sígale. Padre amado, yo declaro, Señor, que tú caminas conmigo en medio de la tormenta. Que tú me enseñas, Señor, a vivir por encima de las circunstancias que se me oponen. Cada día iré a tu palabra como mi GPS, como mi guía, como mi lámpara, como mi lumbrera para pasar al otro lado. Creo, Señor, que tengo la promesa y tengo la naturaleza divina de Dios para pasar al otro lado. El mar, las circunstancias, las oposiciones y los problemas no tienen la naturaleza divina que Dios nos ha dado a nosotros. Por lo tanto, estamos por encima de ellas. Por eso le hablamos a las circunstancias, le hablamos a ese monte, le hablamos a la escasez, le hablamos al miedo, le hablamos a las dificultades, le hablamos a las contrariedades. Los atamos y los echamos al mar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo margen mental de pecado, de miedo, de dolor, se va a lo profundo de la mar y levantamos, aleluya, esa mente y ese conocimiento que Cristo nos ha dado. Amado Jesús, gracias. Gracias, Jesús, porque tú, oh Dios, siempre estás con nosotros. Como lo has dicho en tu palabra, no te dejaré, no te desampararé hasta que haya hecho contigo lo que te he dicho. No te dejaré, no te desampararé hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Salvador. Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Vestida en gloria, santo, la creación te canta, santo. Te esperaré sin manchas, con vestiduras blancas. Te veré llegar en una nube, rodeada en gloria y majestad. Me uniré